Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Joan Baruch Cruz Bernala, de la Facultad de Ingeniería Mecánica de CIMAS Capotzalco, del Instituto Politécnico Nacional. Hoy les voy a venir a presentar un tema relacionado con circuitos eléctricos. Este tema se llama conexión delta-delta. Esta conexión, también llamada triángulo-triángulo, donde la relación de voltaje entre el primario y secundario viene dada por el voltaje de salida disponible en el secundario. Es el voltaje de línea del primario por la relación de la transformación individual. Les voy a mostrar un ejemplo para que vean mi presentación. Voy a compartir pantalla. Vamos entonces a resolver un ejercicio de fuentes conectadas en delta y cargas conectadas en deltas, un sistema trifásico balanceado delta-delta. En primer lugar, donde hablamos de las fuentes están conectadas de tal manera que la nomenclatura que se utiliza es tal que la referencia positiva le da nombre a todo de esa esquina del triángulo y se forma un triángulo, por eso se llama circuito de triángulo. Noten, por ejemplo, que tengo la fuente A, que su referencia positiva está ahí, que está en ese nodo. Su referencia del C está ahí, le aporta el nombre de ese nodo, y la B le aporta el nombre al otro nodo. De tal manera que, mirándolo así, siempre en cada uno de los nodos, solo una de las fuentes pone una de las fuentes en él. Esto hace que el análisis sea sencillo para conexión delta-delta, porque si ustedes ven acá, el voltaje que está en esas dos líneas que alimentan a las cargas, el voltaje es el mismo que hay en la fuente. Entonces, para un circuito que está conectado en sí, básicamente hay una fase o un voltaje fasorial en cada fuente donde la amplitud está en RMS, y si seguimos en secuencia ABC, entonces la fuente AB atrasa un retraso, más bien hay un retraso de 120 grados, de 240 grados el otro. Entonces, cuando llevamos esto a la realidad, simplemente tienen todas la misma magnitud, con un desfase de 120 entre sí, siendo la que está en cero la de referencia A. B se atrasa a 120 y C se atrasa a 240, o simplemente equivalente a tener más 120. Bueno, vamos a conectar entonces una fuente para dar el valor respectivo. Esta constituye delta-delta. Para poder resolver este ejercicio y explicar cómo se trabaja, simplemente vamos a colocar unos valores. Por ejemplo, supongamos que el voltaje en A tiene una magnitud de 120 voltios y por facilidad un ángulo de 0. Entonces yo puedo deducir los otros valores. Muy sencillo. El voltaje del B va a tener la misma magnitud, pero va a estar atrasado menos 120 grados. El voltaje del C va a tener una magnitud de 120, pero va a estar atrasado 240 grados, ya que ambos tienen las mismas relaciones y están en el mismo cuadrante. Y lo puedo dejar como 120. Y además está en el rango de menos 180. Vamos entonces a dar otro dato para que podamos completar el circuito, que la impedancia tiene un valor de 2.5 menos J 2.5 ohmios. Listo. Entonces aquí empieza el truco. Vamos entonces a convertir la impedancia a forma polar. Entonces colocamos mi fuente, que simplemente voy a convertir esto en, voy a escribir 2.5 menos 2.5
Ahora simplemente digo valor absoluto de 2.5 menos 2,5 y esto me da 3.5355. Se aproxima a 3.54. Voy a escribir z delta tiene una magnitud de 3,54 con un ángulo de menos 45 grados. ¿Por qué? Porque la parte real y la parte imaginaria son iguales. Además, este número complejo, al tener esta real positiva y negativa, está en el cuarto cuadrante, donde los ángulos son negativos. Si vamos en el sentido oral, va marcando con el eje X un ángulo negativo de 45 grados. Bueno, entonces 3.54 con un ángulo de menos 45. Entonces vamos a hallar las corrientes que atraviesan cada una de las cargas que están conectadas en delta. Entonces, primero, ¿cómo defino las corrientes? Noten que este es el nodo A. Entonces voy a dibujar una corriente que sale de un nodo A hacia el B, ¿cierto? Ahora, de este punto, noten ustedes que este nodo lleva esta marca del A y le voy a dar el nombre, le voy a dar corriente AB. Ahora, esta carga de acá, noten que tiene una marca referencia B, por lo tanto voy a dibujar la corriente saliendo de B hacia C. Entonces aquí va a ser y la corriente BC. En este punto, finalmente, quien tiene la marca es C, entonces, por lo tanto, dibujo la corriente CD, de C a. Voy a definir entonces asimismo las corrientes de estas líneas. Estas son las corrientes que atraviesan las cargas. Entonces, vamos a dibujar las corrientes que atraviesan las líneas. Hacer este nodo A, vamos a llamar esta corriente A la y B, y en la otra va a ser corriente IC. Listo. Básicamente, estos circuitos, los voltajes de las cargas, de lo que se trata casi siempre, terminan las corrientes. Vamos a proceder allá a eso. Las corrientes más fáciles son las que atraviesan las cargas. Y AB es la que está a través de esta resistencia y el voltaje está aplicado a la corriente que fluye del nodo A igual al voltaje fasorial de A sobre la impedancia delta. Y esto entonces hace que 120 en ángulo de 0 sea dividido en 3.54 con un ángulo de menos 45 grados. Utilizamos la calculadora. Nuestra calculadora nos va a dar, vamos a poner función de 120 dividido entre 3.54. Nos da 33.89. 33,9 en un ángulo de. Al argumento de arriba le resto el argumento de abajo. 0 menos 45 da 45 grados. Esa es. Si hacemos lo mismo en la operación para IBC, notarán que entre B y C, no que está la fuente B super sobre la misma impedancia. Es decir,
Lo podemos tomar de la siguiente manera. Lo único, la amplitud nos va a dar el mismo resultado. De grados en negativo le debo restar menos 45. Es equivalente a menos 120, le restemos 145. Por lo tanto, menos 125 más menos 75 grados. En pocas palabras, simplemente a esto es equivalente a restarle 120 grados menos 100. Donde tendremos la fuente sobre la celda delta, pero recordemos que la magnitud va a dar lo mismo y vamos a dividir entre amperios. Aclaro, los resultados los pongo en amperios porque tienen que ser las unidades de medición. Bueno, retomando, entonces mi corriente en la primera es IAB. Con respecto a ella, la corriente es BC, se desfasa 120 grados, menos que la corriente ICA se adelanta 120. Le voy a sumar, 120. Entonces nos va a dar a 165 grados. Y eso sería entonces lo que tenemos aquí de corrientes. Bueno, ahora, para sacar los valores de estos, voy a hacer eso. La primera, ya. Si yo planteo la sumatoria o ley de corrientes, ya, ya más A son las ISA son las dos corrientes que entran en ese nodo y de ese nodo sale IB. Entonces hacemos la operación IA es igual a IB, IBC. A IBC menos ICA, ¿verdad? Entonces basta con hacer la operación que se indica. Es IBC 33.9 con un ángulo de menos 75 menos ICA con un ángulo de 165. Estamos en cuenta final. Colocaremos la suma ya de todo. Bueno, entonces vamos a hacer que IA sería igual entonces a factorizar la amplitud y vamos a colocar lo que es la forma polar, menos 75 grados menos 165 grados, que es igual a 33.9 por lo siguiente. Vamos a poner aquí. Esto es como si fuera un número complejo cuyo magnitud es 1, pero se entiende. Para llegar a la forma rectangular utilizamos esta fórmula. Coseno de 75 menos j seno de 75 menos el coseno de 165 más j de